la seguridad privada, el narcotráfico y la educación. Pero claro, ¿sobre qué base da dinero la educación? Sobre la base de la estafa. Porque si nosotros queremos poner una universidad en serio, eso es muy caro. Eso es muy caro. El otro día, el rector de una importante universidad privada en Lima, sin fines de lucro, me decía que si su universidad no tuviera laboratorios, si su universidad no financiara prácticas preprofesionales en todo el Perú y en el extranjero, si su universidad no trajera profesores todas las semanas, 5 o 10 profesores del extranjero a dar charlas, si no mandara a sus docentes, 4 o 5 docenas de docentes todos los años afuera, a especializarse o a dar conferencias, tendría hasta el 50% de retorno sobre su inversión. Un negocio que dé el 50% de retorno, pero claro, no tenemos, me dijo, el 50% de retorno. ¿Por qué? Porque tenemos laboratorios, financiamos prácticas preprofesionales, traemos profesores de afuera, mandamos a nuestros profesores y a nuestros alumnos. Entonces no me dijo cuánto tenía de retorno, pero no tenía 50%, que es un buen retorno en un negocio, ¿no? Sobre todo en un negocio que promete durar décadas. Bien, esta situación se expresa, esta situación de masificación, de hipertrofia, tiene una cifra que se descompone paralela a ella. Y así como tenemos una gran creación, tenemos un gasto en una función fundamental de la universidad, que es creación de conocimientos, que ha disminuido en un 70% en los últimos 30 años, o en los últimos 35 años, entre 1975 y el año 2013. Me refiero al gasto del conjunto del país en investigación básica y aplicada. ¿Cuál es la función fundamental de la universidad? ¿Para qué se crea la institución universitaria? Originalmente, si tomamos a la Universidad de París en el siglo X como punto de partida, y no nos remontamos más atrás, ¿para qué se crea la universidad? Para crear conocimientos. Y a partir de la creación de conocimientos, formar investigadores y formar profesionales, ya la universidad moderna, ¿verdad? Pero si el país, en función de sus propios recursos, en los últimos 35 años, disminuye el dinero que invierte en relación a su Producto Bruto Interno en entre 75 y 80% en investigación básica y aplicada, y al mismo tiempo multiplica la cantidad de estudiantes y la cantidad de universidades por los números que les he señalado, 14 creo que les dije para las universidades y 28 para los estudiantes, adelgaza la sustancia y multiplica la producción de centros universitarios y de estudiantes. Y no hablemos de profesores, ya me referí al problema de los docentes. Entonces, ¿qué tenemos? Una universidad que languidece. Esto ha hecho que las universidades públicas terminen siendo, en su mayor parte, no digo que todas, pero en este momento tenemos más de 50 públicas, 54 me decía alguno, no sé si será la cifra exacta, teníamos 20 menos hace 5 años, o 6 años, han sido estas creación del Congreso de la República, por un razonamiento, creo yo, primitivo. Si está creando el CONAFU tantas privadas, hay que alcanzar al CONAFU y cumplir con todas nuestras promesas. Entonces se crean universidades públicas atroces. San Marcos intentó crear una filial en San Juan del Lurigancho. Compró un terreno, lo cercó, empezó los trabajos. Fue invadido el terreno por manos non santas para crear una universidad de San Juan del Lurigancho.
¿qué sentido tenía crear una universidad de San Juan de Luz? Si hay una universidad como San Marcos, que medianamente, con todos sus problemas, alguna experiencia de educación universitaria tiene. Y cualquier razonamiento sensato nos lleva a prever que va a poder crear una filial con más éxito que hacer una universidad desde cero. Le pasó lo mismo a la UNI con la Universidad de Villa El Salvador. La UNI quiso hacer una filial en Villa El Salvador. Igualmente, le invadieron el terreno y ahora hay una precaria Universidad Nacional de Villa El Salvador, en lugar de una sucursal de la Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, a ese despropósito se llega. Regreso a la pregunta de Zenón de Paz. ¿Quién enseñará en esas universidades? Pero, ¿a qué lleva? ¿A qué situación de la universidad pública lleva este abandono? A que en muchas universidades públicas el poder haya sido apropiado a través del control de las asambleas universitarias y de los consejos universitarios y de los consejos de facultad por pequeñas, verdaderamente mafias que viven de la pobreza universitaria. En San Marcos no hay riquezas. Ya hace mucho tiempo que dejaron de haber riquezas. Pero sí hay grupos que se aferran al poder de una facultad, de otra facultad. Todo termina en el poder judicial, te enjuicio, me enjuicias, cautelar, amparo, ¿no? Y la vida académica, me pregunto, ¿dónde está la vida académica? Ojalá estas disputas fueran por distintos puntos de vista, en torno a investigaciones que se hubieran realizado y que la universidad hubiera planificado, y se debatiera con pasión respecto a, en fin, cómo solucionar diversos problemas de nuestro país. Pero no es así. Es quién es decano, quién tiene los requisitos, quién no tiene los requisitos, se doctoró, su doctorado es válido, no es válido, no lo ha reconocido, sí lo ha reconocido, hay que hacer la vida imposible para que se vaya, en fin. ¿Y qué tenemos en la universidad privada? En la universidad privada tenemos desafortunadamente el decreto legislativo 882 que se dio durante la dictadura de Fujimori y que permite algo que estaba prohibido en el Perú: la existencia de universidades con fines de lucro, la existencia de universidades empresa, que me decían por ahí están entre 65 y 70, y que en el universo de las privadas, que son algo más de 80, se cuentan con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque nuevamente la educación, y en especial la educación universitaria, por la ilusión que vende, uno paga cualquier cosa. Es casi como la adicción a la droga, ¿no? La ilusión que vende de la profesionalización rápida hace que los padres se sacrifiquen, vendan cualquier cosa, hipotequen, paguen, y por lo tanto el retorno sea muy alto. Son universidades, yo polemicé en televisión con el presidente de la Federación de Instituciones Educativas con fines de lucro, o instituciones educativas privadas, no sé, el ingeniero Dextre, que es el dueño de la Universidad Científica del Sur, me parece, ¿no? En fin, la suya está entre lo mejor que ha surgido de las universidades con fines de lucro. Pero yo le preguntaba al señor Dextre, ¿en su directorio hay representantes de la comunidad universitaria? ¿Qué cosa me decía? Sí, pues le digo, ¿usted cómo maneja su universidad? ¿Con un directorio? No, en mi directorio están los dueños, pues, o los representantes de los dueños. ¿Y los profesores? ¿Y los estudiantes? ¿Y los graduados? Me decían de una universidad que no era esta, que el dueño había votado en 6 meses a 3 rectores a gritos. Tenemos entonces una realidad, y ante el retruque de Dextre, que me dijeron que ellos habían renovado la educación universitaria, yo le hice una sola pregunta. Dígame, más allá de alguna excepción, de 3 o 4 investigaciones importantes que se hayan desarrollado en alguna de estas 70 universidades privadas con fines de lucro en los últimos 15 años. La función principal de la universidad, que es la creación de conocimientos, es ajena a ellos. No me dijo, las utilidades las hemos usado en infraestructura. O sea, no en conocimiento.
en infraestructura y no hay comunidad universitaria. Entonces, ¿pueden atender al término universidad esas instituciones? Me pregunto yo. Para mí, está bien que existan, pero deberían llamarse particularidades. Así como nosotros nos llamamos universidades, esas universidades podrían llamarse, creo yo, para ser epistemológicamente exactos, particularidades. Se dedican a carreras, en su mayor parte, a carreras de pisa y pizarra, o sea, a carreras baratas de implementar, ¿no?, con muy pocos requisitos académicos y tienden a una alta profesionalización por casi cualquier medio. Entonces, la introducción de este tercer tipo de universidad, porque teníamos públicas, estatales y privadas sin fines de lucro, ¿no?, o públicas de iniciativa privada, como le gusta llamar a Salomón Lerner, se agregó un tercer tipo, privadas con fines de lucro o privadas empresas, que, repito, en lugar de empujar a la universidad peruana a un círculo virtuoso, la han empujado, en mi concepto, a un círculo perverso y le han agregado un elemento más a esta realidad que yo insisto es una realidad de estafa educativa. Ahora bien, avanzando, ¿cuál es la situación? ¿Cómo veo yo la situación? El 2005, en este librito sobre la segunda reforma universitaria, decía que si siguen igual las cosas, la universidad va a desaparecer. Va a desaparecer como espacio de creación de conocimientos, la profesionalización que se realice en ellas va simplemente a perder todo prestigio social. Un elemento fundamental del profesional es que su comunidad lo necesite. Y sobre la base de esa necesidad, que tenga un estatus como tal. O sea, que su comunidad lo distinga por su calidad de profesional, como decía Max Weber, con una apreciación de honor social. Pero si no hay necesidad y se destruye el estatus, ¿qué queda de la profesionalización? Entonces la situación es grave. Podrán seguir existiendo universidades de nombre, pero hay que tomar cartas en el asunto. Han habido 3 salidas para esta situación. La indiferencia, que ha sido la salida dominante hasta este momento, no ha sido lo más importante el debate universitario. Ahora vivimos una época de debate y por lo menos a mí me tiene contento, ¿no?, porque nuevamente la universidad está sobre la mesa, ¿no? Pero esa no ha sido el humor respecto de la universidad dominante. El humor ha sido la indiferencia. Y los grandes promotores de esta indiferencia, creo yo, son los que ahora se oponen a casi cualquier ley, los dueños de las universidades empresas. La segunda actitud ha sido la de los tímidos, que impulsan algunas reformas parciales de la universidad, pero que le temen a alguna reforma de conjunto. Este ha sido el criterio del Consejo Nacional de Educación, una institución que yo tuve el honor de hacer resurgir, porque estaba congelada en algún archivo cuando pasé por el Ministerio de Educación, pero que se ha ido conservadurizando con los años, ¿no?, y que ahora le teme a todo lo que sea una reforma importante del sistema educativo en general y en especial de la universidad peruana. Le parece una suerte de tren fantasma a la universidad a la cual mejor no meterse. Y también la Asamblea Nacional de Rectores, teniendo una actitud distinta del Consejo Nacional de Educación, la Asamblea Nacional de Rectores desarrolla gran temor frente a la posibilidad de una reforma de conjunto de la universidad peruana. Y ha presentado en ese sentido, eso sí hay que rescatar, hasta 2 proyectos de ley en los últimos 6 o 7 años, pero que tienen este tenor.
de reforma parcial de la Universidad Peruana. Y en especial de cuidado de la cuota de poder que como ente corporativo de los rectores tiene esta entidad. Y la tercera posición en la que me inscribo, y que fue el ánimo con el que surgimos con estos varios otros catedráticos que les he mencionado, hace un poco más de 10 años, la de la reforma de conjunto. ¿Por qué llamamos segunda reforma universitaria? Hace 90 años, casi 100 ya, en 1918, ocurrió en la Universidad de Córdoba, en Argentina, lo que se llamó el Grito de Córdoba, el grito de la libertad universitaria, el grito de la reforma universitaria, que trae al año siguiente al Perú el gran socialista argentino Alfredo Palacios, cuya visita es reseñada por José Carlos Mariátegui en la época, gran líder de las causas progresistas en Argentina, don Alfredo Palacios, y que lleva a que San Marcos desarrolle un segundo momento de lucha por reforma universitaria en 1919, porque junto con los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ya en 1909 había habido un primer movimiento de reforma universitaria. La reforma tiene efectos casi inmediatos, pero coyunturales en nuestro país. Leguía, que para ganarse el favor estudiantil recoge las banderas de la reforma y da una primera legislación sobre la misma, rápidamente cierra la universidad cuando no obedece a sus designios políticos. Cuando se va Leguía, cae Leguía, nuevamente se reabre San Marcos, se pone con José Antonio Encinas, que regresa del exilio como rector, nuevamente en funcionamiento los principios de Córdoba, pero no llegan a durar un año. En 1946 hay una tercera oleada reformista, nuevamente se da una ley universitaria que busca recoger los principios de Córdoba, pero dura 2 años, hasta el golpe de Odría, en 1948. En 1961 se da la ley 13417, más cerca de nosotros empezamos a acordarnos de los números de la ley. La 13417 recoge nuevamente los principios de Córdoba, de cogobierno estudiantil, de democracia universitaria, de apertura de las aulas a jóvenes de todo origen social, de tolerancia en el ejercicio de